Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos en Cristo, dependiendo del lugar, del país donde puedan ver este video, donde puedan escuchar. De verdad que la bendición de Dios, que la presencia de nuestro Dios les alcance donde quiera que usted se encuentre, con quien quiera que usted se encuentre, donde quiera, a donde vaya, a donde venga. Mira, de verdad, les deseo que la bendición de Dios les alcance, les arrope y que usted siga siendo un canal de la bendición de Dios hacia las demás personas. Que usted sea ese canal de bendición para su prójimo. Mis hermanos, amigos, familiares, conocidos, seguidores, cualquier plataforma, cualquier red social, de verdad, bueno, mi hermano, un tiempo más, un momento más para compartir la palabra de Dios, para poder tomar este alimento espiritual que es nuestra primera necesidad como seres humanos, la necesidad espiritual, la necesidad de confesar los pecados a Dios y de aceptar ese sacrificio para remisión de pecado, para perdón de pecados y así obtener la vida eterna y luego llevar todos estos frutos, conocer su palabra, aplicarla a nuestra vida y luego impartirla. Mis hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Impartir la palabra de Dios. Vamos a estar compartiendo en el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, pues unos versículos, pues ya que nosotros lo conocemos, pero no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo recordar cosas, mis hermanos, que tenemos que mantenerlas allí, quizás cosas muy fundamentales, cosas muy básicas, pero mis hermanos, tan importantes porque precisamente son fundamentales, pertenecen también al fundamento. El fundamento es Cristo Jesús, es la vivencia de Cristo Jesús. Ese es lo que es el espíritu de la profecía, pues tener ese testimonio de Cristo, vivir nosotros como Cristo lo hizo. Y nosotros luego hacernos un autoexamen acorde a la palabra de Dios, hacernos un autoexamen si estamos viviendo acorde a su palabra para así poder impartirla. Y si la estamos viviendo, bueno, llevemos el otro fruto, demos el otro paso, compartamos la palabra. Recordemos que cuando aceptamos a Cristo, hemos recibido, por decirlo así, como siempre lo hemos dicho y se ha conocido, ¿no? El ministerio de reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios, a los seres humanos con Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando su palabra, compartiendo de las experiencias que hemos tenido nosotros con Dios. Ver que en esos momentos de aflicción hemos visto la gloria y la mano poderosa de Dios. Mis hermanos, vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Vamos a leer bajo la autoridad, la guía y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Verso 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mis hermanos, de verdad, para mí aquí hay una gran enseñanza fundamental, básica, que tenemos que comenzar a llevar, a vivir, que eso se vaya formando un carácter en nosotros, y precisamente, ¿no? Formándose un carácter, pero ¿cuál es el carácter que se forma en nosotros? Es la presencia de Cristo, es el carácter de Cristo, la vivencia de Cristo, el espíritu de la profecía que nosotros debemos de tener y debemos de vivir, mi hermano, porque no podemos profesar la palabra si primero antes no la vivimos, para que esta vivencia que nosotros tengamos respalde la palabra que nosotros predicamos como real sacerdocio, como sacerdotes, llamados ministros, llamados por Dios, y como nos enseña el Nuevo Testamento, que el ministerio es acreditado, el ministerio no es mosaico, que el ministerio, la vida del ministro tiene que respaldar la palabra que predica. Un ministerio que no le tiene temor a la muerte. Mis hermanos, pues todas estas cositas, estos detalles tenemos que irlos armando y de permitir que eso influya en nuestra vida y que sea una naturaleza en nosotros.
que eso sea un carácter formado en nosotros. Entonces, muy importante, palabras de Jesús en el verso 14 y 15 dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales no quiere decir que el reino de Dios es de los niños y de los adultos no. Aquí viene, este es el contexto, ¿no? Pero aquí viene la enseñanza de este día. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, hay que recibirlo. ¿Cómo? Como un niño no entrará en él. O sea que tenemos que ser como niños, algo que nosotros ya hemos escuchado mucho, pero pareciera que más aún, hermano, permítame decirle, amigo, hermano, más aún estas fechas que se aproximan, pues pareciera que dejamos toda esa dependencia. Fíjese que aquí el texto dice, el verso 13 dice: y le presentaron niños. Esta palabra niños se refiere a niños pequeños. ¿Sabe que un niño pequeño, como dice un niño, niños de brazos, por decirlo así, o quizás a duras penas están caminando, aprendiendo a caminar? Niños, y en esa etapa esos niños son muy dependientes de los padres, o por decirlo así, totalmente dependientes de ellos, confían en los padres a ciegas. Ellos nos dicen: bueno, vamos a esperar la quincena para que mami me dé tetica, para que me dé mi alimento, para que me dé lechita. No, ellos lloran, ellos piden comida, ellos no saben, hermano, si el dólar subió, si bajó, si cómo está la situación de un país, si alcanza la quincena, si no alcanza. Ellos no, ellos dependen totalmente de sus padres, de su papá y de su mamá. Y dice Jesús, y nos exhorta y nos anima, hermano, nos anima, pues nos exhorta a que tenemos que ser como estos niños, dependientes de Dios totalmente, literalmente, mis hermanos, no de la boca para afuera, no mientras tenga la alacena llena, la cuenta del banco full, entonces sí, dependo de Dios. Claro, yo dependo de Dios. No, eso se va a ver más bien cuando las adversidades, cuando mi entorno, cuando mi alrededor pase todo lo contrario de lo que normalmente yo pienso: prosperidad, abundancia, éxito. No, en el desierto, mi hermano, en la prueba, en la escasez, allí es donde yo voy a ser probado y donde tengo que empezar a ser como un niño, dependiente literalmente, totalmente de Dios, depender de Él, pedirle solo a Él. Y Él tocará el corazón del hombre para proveer. Él abrirá puertas, allanará caminos, pero de alguna forma u otra Él va a proveer, va a suplir esa necesidad. Y fíjese lo importante: no puede suplir una necesidad si no la hay. ¿Y a dónde hay necesidad? En el desierto, en la prueba, en la escasez, ahí donde hay una necesidad, y ahí donde Dios se va a glorificar, porque allí es donde yo soy débil, y ahí donde su poder se va a perfeccionar, ahí donde yo voy a poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, mis hermanos. Y así como una persona esté pasando por alguna necesidad o adversidad, yo poder decirle con convencimiento, con convicción, con certeza, determinación, con espíritu de poder, amor y dominio propio, decirle: Dios va a proveer. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé, pero sé que lo va a hacer solamente si recibes el reino de Dios, si recibes su palabra con mansedumbre, dispuesto a obedecer, dispuesto a creer, pues Él va a suplir, Él va a suplir. Siempre lo ha dicho, ¿no? Siempre veo imágenes y cositas por allí que dicen: si Dios te llamó, Él te sostendrá. Claro que sí, si Él te llamó, si Él te envió. Mi hermano, si nos encargamos de hacer la voluntad de Dios a la vida de cada uno de nosotros, Él no nos va a desamparar. Sé que Él va a suplir, sé que Él va a sustentar. Y si no, vamos a poder decir, hermano, también vamos a poder decir como Pablo. Vamos a poder decir: sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para lograr mis metas, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé pasar necesidad, sé tener abundancia, sé tener el estómago vacío, sé tener el estómago full. No importa lo que venga, todo y por todo y para todo estoy preparado, estoy capacitado por Dios. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, de verdad, seamos como niños, no como niños fluctuantes, sino como niños dependientes, totalmente, literalmente de Dios. Y yo sé que va a ver la mano de Dios y va a poder dar testimonio, tendrá testimonios de sobra, mis hermanos, y podrá hablar, predicar la palabra de Dios a la gente que está en necesidad. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente, de verdad. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús.